vuelta, muchas gracias por acompañarnos. Indecopi, de una manera para repotenciar un instrumento que me parece válido en la intención de la institución que el servicio o el bien que se vende o el servicio que se brinda sean óptimos. Bueno, ha mejorado lo que viene a ser el libro de reclamaciones. Un sistema que está funcionando, sin duda, ¿no? Pero que necesitaba pues algunos ajustes, ¿no? para ser completo. Nos acompaña Ángela Sevilla, ella es funcionaria de la Comisión de Protección al Consumidor número 2 en Indecopi. Vamos a hablar sobre estos cambios que, bueno, no solamente brindan una nueva posibilidad al establecimiento, sino también ajusta un poco el tema de las sanciones, ¿no? Ángela, ¿qué tal? Bienvenida, buenas tardes. Muchísimas gracias, Nicolás. Gracias por la oportunidad. Sí, en efecto, como tú lo dices, esta ha sido una oportunidad un poco para repotenciar lo que es la herramienta del libro de reclamaciones. El libro de reclamaciones existe desde el año 2010. Se ha ido perfeccionando, se ha ido perfeccionando a lo largo del tiempo, y justamente esta modificación viene a propósito de una anterior modificación que ha tenido el Código de Protección y Defensa del Consumidor, que buscaba, de alguna manera, crear espacios y mecanismos de autocomposición entre las partes. ¿Qué significa esto? Tratar de que las partes lleguen a un acuerdo sin necesidad de acudir a un procedimiento administrativo ante el Indecopi. Conciliar. Así es. Entonces, sobre la base de esta premisa, lo que se ha hecho es impulsar esta modificación al reglamento del libro de reclamaciones, y con ello buscar que las partes lleguen a un acuerdo directamente en el momento en que se presente la controversia y en que el consumidor va a poner su reclamo en el libro de reclamaciones. Ahora, perdón, esta es una segunda oportunidad de conciliación, ¿no? Porque la primera debería ser no llegar al libro de reclamaciones. Claro, lo ideal es que no se llegue al libro de reclamaciones. Ese es un buen punto, porque hay que decirle al proveedor que a veces se cierra, digamos, en que primero hay que ser respetuoso con el cliente, ¿no? Y con el consumidor, ¿no? Así es. Y de pronto tratar de explicarle qué cosa es lo que ha sucedido, conversar, ¿no? Porque finalmente de eso se trata, ¿no? O sea, de que haya un diálogo y que pues se llegue a un acuerdo, ¿no? Porque entiendo yo que muchas personas lo hacen porque sienten que hay una injusticia de por medio o un abuso o una prepotencia, ¿no? Entonces llegan al segundo paso. Y yo creo que un cliente, un consumidor que ya llegó a este punto, va a ser más difícil de conciliar después, ¿no? Claro, realmente ya cuando uno solicita el libro de reclamaciones es porque no ha visto que de alguna manera el proveedor tenga la intención de solucionar la controversia. Pero en esta etapa en la que ya el consumidor ha solicitado el libro de reclamaciones, el proveedor puede también en ese momento ya generar alguna propuesta de cara al consumidor, ¿no? Y decirle, bueno, efectivamente, respecto a esta controversia que tú tienes, yo te propongo tal cosa. Entonces, la modificación va a eso, ¿no? Entonces, si tú tienes el libro de reclamaciones físico, por ejemplo, y el consumidor llena en la hoja de reclamación cuál es el reclamo que tiene, tú como proveedor en ese momento tienes la posibilidad de hacer una propuesta conciliatoria. Hacer una propuesta, dejarla, consignarla en la misma hoja de reclamación, y si el consumidor está de acuerdo, simplemente consignar la frase acuerdo para dar solución al reclamo. Ya. Con eso ya se queda terminada la controversia. En el documento, perdón, en el original y en la copia, para que también el cliente lo tenga. Son copias, son hojas autofotocopiativas, con lo cual bastaría que llenen una de ellas, se queda una del establecimiento y otra para el consumidor. Perdón, pero a lo que voy es, ¿esto se pone a la hora de llenar o nuevamente tiene que juntarse el documento? No, al momento que el consumidor llena la hoja de reclamaciones, hay un espacio en la hoja de reclamación que dice acciones tomadas por el proveedor. Correcto. En ese espacio el proveedor puede consignar cuál es la fórmula o la propuesta que le está haciendo al consumidor y firmarla. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si el consumidor deja su reclamo hoy y tú como proveedor luego evalúas y dices, sí, pues en efecto tiene razón, acá le voy a hacer una contrapropuesta? Puedes remitirla por una vía electrónica, por correo electrónico, puedes remitírsela por carta, y el consumidor también la puede aceptar de la misma manera. Siempre consignando una frase equivalente o la frase acuerdo para solucionar el reclamo. ¿Por qué? Porque esta frase es importante porque le da a la administración ya el sentido de que el consumidor ya no quiere continuar con la controversia, que ya dio por solucionado el reclamo. Entonces,
¿Qué es Tiene lo que que haber sucede? una respuesta, perdón. Tiene que haber una respuesta. Por Ok. eso la respuesta puede ser en el mismo libro, al momento que consignan Claro. ambas partes. Recibido, un Exacto. acuerdo, ¿no? Si el proveedor envía su propuesta, por ejemplo, por correo electrónico, el consumidor lo puede contestar en la misma vía. Ujú. Si lo envía por una comunicación documental escrita, la puede contestar también por la misma vía. Lo importante es que haya una propuesta y una respuesta del consumidor indicando que está de acuerdo con dar por concluido Perfecto. el reclamo. Eso queda registrado y obviamente eso Así el proveedor tiene que tenerlo, digamos, imprimirlo. Por supuesto, tiene que haber una prueba documental de ello, ¿no? Los correos electrónicos, la carta que se le remite, la misma hoja de reclamación donde puso el reclamo y el proveedor en ese momento hace la propuesta. Ahora, ¿qué cambio importante trae esto? Que si bien es cierto, se les está dando a las partes la oportunidad de tener un acuerdo que ponga fin a este reclamo, el hecho también de que el proveedor se comprometa a algo y no lo cumple va a traer una consecuencia. Yo te doy a ti, proveedor, la oportunidad de solucionar este reclamo sin necesidad de llegar a un proceso administrativo. Pero si tú no cumples con este reclamo, hay una sanción. Y esa sanción, si es que el consumidor denuncia que no se ha cumplido este acuerdo, puede ir desde 1 hasta 200 UITs. Y esta sanción es más severa que la sanción, digamos, Indecopi supervisa el libro de reclamaciones y encuentra que el proveedor no se ha comunicado ante un reclamo. Podría ser más severa. Ahí hay un tema de graduación de multa, pero lo que tienen que tener en claro es que en este caso, este incumplimiento se puede sancionar no desde una amonestación, que es la multa o la sanción mínima que puede imponer el Indecopi, sino siempre va a ser una sanción pecuniaria, que va desde 1 UIT hasta 200 UIT. Ahora, otro tema importante que hay que tener en cuenta es que el hecho de que puedan llegar a este acuerdo, ¿qué sucede si el consumidor no quiere aceptar el acuerdo? Que también puede ser Claro, válido, ¿no? Que claro. no acepte la propuesta que le está dando el proveedor. Que está buscando una sanción por parte de Indecopi, entiendo, Así ¿no? es, o en todo caso no le satisface la propuesta. Él ya, considera ok. que la propuesta no le es satisfactoria, que Correcto. no en todo caso llena ¿Qué sus pasa en ese expectativas. caso? En ese caso, el consumidor tiene la posibilidad De igual decir no. de decir que no y presentarse ante el Indecopi, ante los canales de atención que tiene, una conciliación ante el Indecopi o un procedimiento administrativo. Y en ese caso se mantiene la obligación de parte del proveedor de atender este reclamo en el plazo establecido por ley. Correcto, ahí hay un árbitro igual que determina, ¿no? ¿O Así no? es, cuando ya va a un procedimiento administrativo, va esto ante un órgano resolutivo Claro. del Indecopi que va a determinar si en efecto hay una infracción o no. ¿Y qué pasa si, digamos, uno como consumidor impone un reclamo? Y, digamos, el proveedor igual le da propone una solución y, digamos, el consumidor o el cliente igual no la acepta. Pero eso quedó ahí. Ya yo no voy a Indecopi. O sea, simplemente lo dejo que en el tiempo, como debe ocurrir, Indecopi supervisa los libros, ¿no? Y ahí se comunican con uno, entiendo. Y ahí también va a la controversia, ¿no? ¿O no? Claro, lo que sucede es que si el consumidor no acepta la propuesta conciliatoria, lo que puede hacer tiene 2 años desde que ha ocurrido este conflicto para presentarse un procedimiento administrativo. 2 años al ya, Indecopi. ok. Tiene 2 años para presentar su denuncia ante el Indecopi. Si no lo hace, igual dentro de las acciones de supervisión del Indecopi puede verificar y en todo caso revisar si en efecto el proveedor tiene el libro de reclamaciones, si ha cumplido con registrar los reclamos, si ha atendido los reclamos o no, porque más allá de que el proveedor haga la propuesta conciliatoria, tiene que haber una aceptación de parte del consumidor. Y si no acepta esa propuesta conciliatoria, el proveedor tiene la obligación de atender el reclamo, es decir, tiene que contestarle con una comunicación indicándole, mira, respecto a tu reclamo, yo tengo que manifestar lo siguiente. Claro. Así es. Y no solamente en persona. Siempre tiene que haber una comunicación, porque justamente el hecho de que no comunique esto, que no dé una respuesta, también puede, en todo caso, generar una sanción para el proveedor que va desde una amonestación Correcto. hasta 450 UITs. Y no solamente en persona, ¿no? No solamente en el momento, sino que igual tiene que haber un oficio, digamos, ¿no? Claro, tiene que haber una comunicación, respuesta tiene que haber... por correo, Así es. ¿no? Porque por teléfono también Tiene que las haber palabras una se las lleva el viento, evidencia ¿no? de la respuesta del proveedor hacia el consumidor, ¿no? Tiene que haber una evidencia, tiene que Una haber algo evidencia de que ha habido una comunicación. Exacto, que ha habido una comunicación. Pero acá lo importante, Nicolás, es resaltar que este es un mecanismo que las partes deben aprovechar, ¿no? Deben aprovechar para poder llegar a un acuerdo sin necesidad de recurrir a un procedimiento administrativo que es desgastante tanto para el consumidor como para el proveedor, les van a ahorrar costos. Es un mecanismo mucho más rápido, mucho más célere de resolver la controversia en el mismo momento en Claro. que ésta se ha originado. Además, hay que dejar algo en claro, ¿no?
no siempre el dueño o el responsable, digamos, más de mayor jerarquía es el que recibe esto. Entonces, a veces uno, seguramente, yo entiendo, un proveedor llega y dice, oye, me han dejado un reclamo, ¿cómo lo atendiste? ¿No? Y definitivamente un trabajador, un colaborador, de repente no piensa igual o no tiene las facultades para hacer una propuesta, ¿no? Entonces, sí es importante darle seguimiento a este tipo de casos y evitar llegar a ya la vía más administrativa, ¿no? Yo creo que el perfeccionamiento del libro de reclamaciones pasa por ahí, ¿no? Por supuesto, y justamente esa es la posibilidad que se le da, ¿no? En el supuesto que tú comentas de que la persona que esté en el establecimiento no tenga las facultades como para dar una propuesta de solución para el consumidor, puede ser que el conductor, el titular del establecimiento, horas después, al día siguiente, verifique, revise el libro de reclamaciones y le haga llegar una propuesta inmediata al consumidor por correo electrónico, por una vía documental, y llegar a un acuerdo de manera casi inmediata. Ahora, en caso de plazos, mencionabas, Ángela, que hay 2 años para que se lleve esta a la vía contenciosa, ¿no? Así es, al procedimiento administrativo. Al procedimiento administrativo. Y en este caso de la conciliación, ¿hay un plazo o no hay un plazo? Lo que sucede es que normalmente en la propuesta conciliatoria lo que debería, o en la propuesta que se le haga, sí es importante que, por ejemplo, las partes fijen un plazo en que se va a cumplir con esta propuesta. Bueno, cumplir, ¿no? sí, pero digamos ya se pasa el tiempo, me olvido y se pasan 3 meses y recién me comunico con el consumidor afectado. Claro, lo que sucede es que ahí estamos en 2 escenarios. Por ejemplo, si yo interpongo un reclamo, inmediatamente se le genera al proveedor, hasta la fecha, de acuerdo a las normas vigentes, la obligación de contestar el reclamo en 30 días. 30 días en el libro. 30 días, claro, respecto del reclamo del libro de reclamaciones. Con lo cual, esta propuesta de la que estamos hablando, y es la que justamente recoge esta modificación, debe hacerse llegar dentro de este plazo de 30 días. Pasado el plazo de 30 días, si no ha habido una respuesta de parte del proveedor, el consumidor tiene la posibilidad de denunciar por la falta de atención al reclamo. Ante Indecopi. Pero ese es distinto, por ejemplo, al hecho que originó el reclamo. Imaginemos que este señor fue a un restaurante, ¿ya? Encontró en este restaurante que había un elemento extraño en la comida. Lo que él tiene es 2 años para denunciar por este hecho, por haber encontrado este elemento extraño en la comida, tiene 2 años. Y adicionalmente, si es que él interpone un reclamo, se le genera la obligación al proveedor de contestar este reclamo, por lo tanto, en 30 días. Perfecto. Si no lo contesta, puede también denunciar, no solamente por el hecho del elemento extraño, sino también por la falta de atención. ¿Y si pasan 2 años se pierde Si pasan 2 años, a nivel reclamo administrativo se pierde el reclamo, pero siempre queda expedita la vía judicial. Lo importante es que en ese momento los proveedores y consumidores aprovechen esta nueva oportunidad que se les da para poder llegar a un acuerdo de manera inmediata. Bueno, Ángela, gracias. Gracias, vamos a estar atentos siempre porque estos cambios son importantes, ¿no? La institución lo hace para velar justamente por por una atención, por un servicio, ¿no? Adecuado. No hay ánimo de sancionar, ¿no? Hay ánimo más bien de llegar a un acuerdo y que ambas partes se queden también. Y en ese sentido también, y con esto terminamos, señor director, hay que decirle a los usuarios, a los consumidores, que sean responsables también a la hora de reclamar, ¿no? Porque a veces en caliente, ¿no? Cometemos nosotros mismos también, digo, sí, en el lado del cliente consumidor, excesos, ¿no? Y sobredimensionamos o no comprendemos la naturaleza del libro de reclamaciones, ¿no? Así es. La idea es llegar a un acuerdo en los mejores términos y de la manera más rápida. Más justo, así es, y en los términos más justos para ambas partes. Gracias, muy amable. A ti. Ángela Sevilla, funcionaria de la Comisión de Protección al Consumidor número 2 de Indecopi. Pausa, volvemos con más aquí en 7.3 Noticias.